Bueno, vamos entonces ahora a crear un script, vamos a implementar en un script de MATLAB el método de la cuadratura de Gauss, ¿no? Que es el método de coeficientes indeterminados o los métodos de Gauss-Legendre con dos nodos. Eh, para ello, pues recordemos lo que habíamos visto en el video anterior, que si nosotros tenemos una integral que queremos estimar desde A hasta b de f de x, entonces lo que vamos a hacer es tener la sustitución b menos a sobre 2 por t más b más a sobre 2 y por lo tanto al utilizar esa sustitución en la integral desde A hasta b me la convierte en una integral con límites fijos entre menos 1 y 1. Y a esa función compuesta, f evaluada en esa recta, vamos a aplicarle la cuadratura de Gauss, que es la función evaluada en menos 1 sobre raíz de 3 más la función evaluada en 1 sobre raíz de 3. Este valor de acá, evaluado en menos 1 sobre raíz de 3, lo voy a llamar A mayúscula y el otro lo voy a llamar B mayúscula, ¿no? Y A minúscula y B minúscula serán los límites de integración para seguir de la misma forma en el código en MATLAB. Entonces, para ello voy a tomar el script que habíamos hecho en los videos anteriores con la regla de Simpson para ir copiando y pegando, ¿no? Lo que necesitamos. Entonces voy a definir de forma simbólica la función y los límites de integración, que eso sería lo que necesitamos. Entonces, tomemos el ejemplo que habíamos hecho en el anterior video, que era la función e a la x, para verificar. Entonces tenemos la función e a la x, que es función a integrar. Tenemos los límites de integración entre 0 y 1, que es lo que habíamos hecho en el anterior video. Y aquí es donde vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero que todo voy a convertirla de forma que yo pueda evaluarla a esa función, pero la voy a llamar f mayúscula, ¿no? Entonces, f mayúscula inline f minúscula. Entonces aquí esta sería la función para evaluar. Entonces ahí es donde voy a evaluar en f mayúscula. O no es necesario que la coloque f mayúscula, la dejo la función minúscula y vamos a verificar que nos esté funcionando hasta el momento. Por ejemplo, voy a evaluar f de 0, que sería f evaluado en a, y eso me debe dar e a la 0, que sería 1. Vamos a guardarlo. Lo voy a llamar ejemplo-gl, que son los métodos de Gauss-Legendre con dos nodos, entonces lo voy a llamar gl2. Y ya que lo he guardado, entonces ahora lo voy a correr y verificar que me esté evaluando bien, que no tenga ningún error. Correcto, la respuesta me dio 1, que es e elevado a la 0. Muy bien. Entonces vamos a seguir con el método. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que lo primero que tengo que hacer es calcular A mayúscula y A minúscula. Entonces, A mayúscula, recuerden que A mayúscula era B menos A dividido entre 2 y eso evaluado en menos 1 sobre raíz de 3. Entonces, al evaluarlo en menos 1 sobre raíz de 3, al multiplicar por menos 1, esto me cambia a menos b, y en el denominador me queda 2 multiplicado por sqrt de raíz de 3, ¿no? 2 por raíz de 3, el denominador. Ese sería el valor de a. Y el valor de b es este mismo, pero no es a menos b, sino que sigue siendo b menos a. Ok, bueno, entonces, ya que tenemos definidos A y B, entonces ya podemos estimar la aproximación.
Entonces, ¿quién es la aproximación? Que la voy a llamar área. Entonces, el área sería, es b menos a sobre 2. Entonces, lo voy a escribir aquí de primero. B menos a dividido entre 2. Y eso va multiplicado por la función evaluado en a mayúscula más la función evaluado en b. Ese lo voy a colocar aquí en el numerador, entonces sería la función f evaluada en a mayúscula más la función f evaluada en b mayúscula, ¿no? Este valor, pues para que lo recuerden, era de aquí, ¿no? De lo que teníamos aquí, miren. Entonces, lo que estoy escribiendo es esta última parte que tengo aquí de la aproximación. El a lo habíamos definido como a menos b sobre 2 raíz de 3 más b más a sobre 2. Me faltó precisamente eso, para que lo tengan en cuenta, es más b más a sobre 2, ¿no? Y el b es b menos a sobre 2 raíz de 3 más b más a sobre 2. Y ya que tenga definidos a y b, entonces estoy reemplazando aquí, ¿no? En la aproximación de la integral, que sería b menos a sobre 2 por f de a más f de b. Entonces vamos a aumentar esto que se me había olvidado en el a mayúscula y a minúscula. Entonces es esto más b más a dividido entre 2. Entonces aquí me quedaría esto. Vamos a verificar. Lo voy a dejar así sin punto y coma para verificar que nos haya dado el resultado que habíamos encontrado en el video anterior. Para corregir ese error es que aquí se me olvidó decirle que tiene que multiplicar, ¿no? B menos A multiplicado por F evaluado en A más F evaluado en B, y esto dividido entre 2. Entonces esto me da 1.7179, que si nosotros comparamos con lo que habíamos hecho en el ejemplo del video anterior, tenemos 1.7179. Lo que está haciendo es aproximando este 8 a un 9. Entonces, está bien, ¿no? Por ejemplo, escribámoslo este resultado con 71, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con 8 decimales. Entonces vamos a escribirlo, ese resultado con 8 decimales. Entonces vamos aquí a MATLAB, le ponemos el punto y coma y decimos bueno, calculemos primero el error, ¿no? También, ¿no? Entonces, este sería el valor aproximado. La voy a cambiar de variable y le voy a colocar valor aprox, b aprox. Y entonces vamos a calcular, bueno, aquí vamos a colocar valor aproximado. Y vamos a colocar el valor exacto. Ahora, entonces, b exacto. Entonces el valor exacto lo voy a calcular con la función que tenemos que tenemos en MATLAB incluido, que es con la función int. Entonces la función int simplemente es llamar a la función y al intervalo donde vamos a calcular la integral, ¿no? Entonces ese sería, en este caso la voy a llamar f mayúscula a la función en variable simbólica y f minúscula a la función en variable numérica. Entonces aquí con para que no se me dañe el código, tenemos asignado en la línea 6 f minúscula a la variable numérica, y por lo tanto voy a asignarle f mayúscula a la variable simbólica, ¿no? Entonces en este caso sería aquí en la línea 4. Esta es la función a integrar en forma simbólica y esta es la función en forma numérica.
Entonces aquí el valor exacto lo voy a calcular con la función en forma simbólica, ¿no? F en A, B. Y entonces acá vamos a definir el error. El error es valor absoluto del valor aproximado menos el valor exacto. Listo, vamos a imprimir aquí con un fprint f. Vamos a imprimir que el valor aproximado de la integral es, entonces aquí porcentaje tipo float, y le vamos a colocar, dijimos que 7 decimales, es este con un error de, y aquí vamos a colocarle este tipo exponencial solamente con un decimal, backslash n, y vamos a definir, entonces el valor exacto estaba definido en el valor exacto, el valor aproximado es en la variable b approx, en esta, y el otro es en la variable b exacto. Muy bien, entonces vamos a compilar y vamos a mirar los resultados. Nos dice ahí que el valor aproximado es 1.7178964, que es lo que nos había dado con un error de 1.7 por 10 a la 0. Entonces, pues este error, a ver, bueno, aquí pues el error que cometí, porque no coincide, que me dice que con un error de 1.7, es que no tengo que imprimir acá el valor exacto, sino que es el error, ¿no? Entonces ahora ya podemos observar que como lo habíamos hecho nosotros en el video anterior, la aproximación con el método de la cuadratura de Gauss es muy buena porque tenemos, aquí, perdón, se me pasó este valor, voy a volverlo a correr, es muy buena porque tengo un error de 3.9 por 10 a la menos 4, es decir que eso me está indicando que tengo entre 2 y 3 decimales correctos, ¿no? Pues serían 3, me dice 3 decimales correctos, pero en realidad solo tengo 2 decimales correctos. Ahora, si yo quiero hacer esto teniendo una mejor aproximación, entonces nosotros lo que podemos hacer es el intervalo desde 0 hasta 1, este intervalo desde 0 hasta 1, dividirlo en dos partes. Tomar la integral desde 0 hasta 0.5 y luego la integral desde 0.5 hasta 1. Y vamos a tener una mejor aproximación. Vamos a hacerlo por ahora, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces lo que voy a hacer es dejar activo esto. Voy a ocultar aquí esto que tengo aquí. Y vamos a colocarle acá, vamos a dividir esto en dos partes y le voy a colocar aproximación de f en dos partes, ¿no? Entonces llamémoslo, a esto llamémoslo m igual 2, el número de divisiones que le voy a hacer a la integral. Entonces en este caso voy a colocarle subíndices a todo, es decir, voy a copiar todo esto, voy a copiar hasta aquí, hasta sacar el valor hasta aquí, voy a colocarle subíndices. Entonces la parte 1, entonces vamos a hacer la parte 1, ¿no? Parte 1. Esto sería en el intervalo desde 0 hasta 0.5, ¿no? Que estoy tomando. Entonces en la parte, entonces aquí tomo el intervalo, lo voy a llamar A1, que sería 0, B1, que sería 0.5, los límites de integración. Defino f como inline f,
Es que es más, esta línea la podemos definir acá arriba, ¿no? Control X para no tenerla que volver a escribir. Esa definámosla aquí arriba y entonces quito esta de aquí. Entonces aquí tendría límites de A1 igual 0, B1 igual 0.5. Aquí definiría A, pero lo voy a llamar A1, todo con subíndices, porque es la parte 1. Entonces A1 sería este valor. A1 sería este valor. Defino B, que sería este valor. Muy bien. Y vamos a calcular la aproximación. Entonces voy a copiar todo esto. El valor aproximado, que lo voy a llamar Baprox1. Entonces Baprox1, que sería, a todo le coloco subíndice 1, B1 menos A1, F evaluado en A1, F de B evaluado en A1. Entonces tengo el valor aproximado en el intervalo desde 0 hasta 0.5. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es hallar la aproximación. Voy a copiar esto. De F. Voy a en la parte 2, que sería en el intervalo desde 0.5 hasta 1. Entonces le voy a cambiar los subíndices a 2, que sería 0.5, hasta B2, que sería 1. Este le voy a cambiar por A2. Perdón, acá arriba, en la línea 18, me faltó colocarle el subíndice 1, A1 menos B1, y acá me queda B1, A1, medios. Aquí B1, A1, y acá me quedaría B1, A1. Muy bien, ahora si acá A2 y B2, entonces aquí me quedaría A2, B2, B2 más A2 dividido entre 2. Y el valor de B2 sería B2 minúscula menos A2 y B2 más A2. Y voy a calcular el valor aproximado 2, que sería B2 menos A2 por la función evaluado en A2 más el otro evaluado en B2 dividido entre 2. Y esta sería la aproximación entre 0,5 y 1. Ahora sí vamos a calcular ya el valor aproximado completo. Entonces, ¿quién sería el valor aproximado? Entonces, el valor aproximado sería la suma entre Baprox1 más Baprox2. ¿Sí? Este sería el valor aproximado. Valor aproximado en todo el intervalo, ¿no? En 0,1. Y copiamos lo que teníamos acá del valor exacto, el error y el f'print. Y vamos a comparar. Entonces voy a copiar esto aquí. Entonces tenemos valor exacto, el error y con el f'print imprimimos. Recuerden que el anterior era 3.9 por 10 a la menos 4. Ahora miremos el error. ¿Cuánto quedó? Bueno, tenemos un error por ahí. Vamos a revisarlo. Bueno, el error que me está indicando es que no reconoce quién es A y B. Entonces, para eso sí necesito subir y dejar activo la línea 6, ¿no? Que son los valores de A y B, que los había definido anteriormente, que eran como 0 y 1. Entonces, vamos a verificar. Entonces, miren que el error bajó, ya me quedó de 2.5 por 10 a la menos 5, es decir, que ya tengo 4 decimales correctos, ¿no? Entonces, por lo tanto, una aproximación a e a la x entre 0 y 1 es de 1.7182. Ahora, si yo quiero hacer otro tipo de integrales, entonces es simplemente cambiar
la función. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero estimar cuánto es la integral de e a la x cuadrado, que esa no la puedo resolver. Entonces me quedaría e a la x cuadrado, ¿sí? Con la función a integrar, e a la x cuadrado, y digamos lo que lo hago entre 0 y 1 también, ¿no? Entre 0 y 1, y entonces dejo esas dos partes. Y aquí puedo observar que me da, vamos a mirar qué ocurre en este caso. Tenemos que una buena aproximación. Miren que el error me está diciendo que es 7 por 10 a la menos 4. Eso significa que es 0,7 por 10 a la menos 3. Eso significaría que es 0,07 por 10 a la menos 2. Es decir, tengo dos decimales correctos. Por lo tanto, puedo decir que la integral de e a la x cuadrado entre 0 y 1 es aproximadamente 1,46. Bueno, y también ustedes podrían hacer el código de programación para los métodos de Gauss-Legend con más nodos. Entonces eso pues podemos revisarlo rápidamente aquí en el PDF de los apuntes. Por ejemplo, aquí en los libros de referencia tenemos, por ejemplo, un teorema que es la regla de Gauss-Legend con tres nodos. Entonces, con tres nodos ustedes pueden tener que la integral de menos 1 hasta 1 de f de x se aproxima con, este sería el valor de c sub 0, este sería el nodo x0, más este sería c sub 1, este sería el nodo x1, noten que x1 es 0, este sería el coeficiente 3, c sub 2, y este sería el tercer nodo x2, raíz de 3 quintos. Entonces, esa sería y esta aproximación va a ser mucho mejor que la cuadratura de Gauss que acabamos de ver. Entonces, eso para que lo comprueben ustedes, ¿no? Y en esta tabla se tiene en cuenta la parte de los nodos y los pesos para, para los métodos de Gauss-Legend. Entonces, para que ustedes realicen la programación en MATLAB, les recomiendo escribirlos tal como está en esta tabla. Es decir, miren aquí, en el primero tengo los nodos, entonces aquí tendría que el primer nodo, que sería x0, sería menos 0.5773502692. Escríbalo en tal como aparece ahí, el nodo, es decir, todo ese número completo como está ahí, que ese sería el nodo. Y el otro nodo sería 0.5773502692. Estos que están aquí van a ser los coeficientes de acuerdo a los nodos que tenemos acá. Entonces este sería el coeficiente c sub 0 y este sería el coeficiente c sub 1. Esto parte del error, no lo tengamos en cuenta por el momento. En este video yo no hablé nada del error, pero pues uno lo puede calcular también el error de aproximación tomando esta característica, que es la cuarta derivada de la función evaluada en un valor puntual del intervalo sobre 135. Pero en esta parte recuerden que nosotros en el código la hemos tomado como int de f, ab como valor exacto, y entonces el error lo hemos definido como el valor exacto menos el valor aproximado en valor absoluto. Entonces, vamos a seguirlo trabajando así, no vamos a hacer énfasis en lo que es este tipo de error. Muy bien, entonces, por ejemplo, para tres nodos ya lo habíamos arriba visto, entonces aquí, como aquí tiene un más menos, entonces ustedes van a definir x0, el negativo, menos 0.7745. El orden no importa, si quieren lo llaman x1 al positivo, 0.77, y x3 lo pueden llamar, perdón, x2 sería aquí, y x2 lo pueden llamar al 0.0000, es decir, el 0.
Entonces aquí tenemos x0 menos 0,77, bueno, con las demás cifras decimales, x1 el 0,77 positivo, x2 el 0, y los coeficientes serían, para estos que son más o menos 0,77, 45, etcétera, entonces los coeficientes es el mismo, tanto el coeficiente c sub 0 como el coeficiente c sub 1, y para los otros este sería el coeficiente c sub 2. Asimismo, miren que aquí cuando tengo 4 nodos, entonces tengo más menos aquí, entonces digamos que a esto lo llamo el nodo x0 y el nodo x1. Los de abajo serían el nodo x2 y el nodo x3. Por lo tanto, los coeficientes para x0 y para x1 siguen siendo el mismo valor. C sub 0 y C sub 1 serían este mismo valor, 0,34, 78, etc. Y los coeficientes serían C sub 2 y C sub 3 este valor para el otro, 0,65, 21, 45. Para 5 nodos, este sería x0, x1, este sería x2, x3 y este sería el nodo x4. Por lo tanto, este sería el coeficiente C sub 0 y C sub 1, este sería el coeficiente C sub 2 y C sub 3 y este sería el coeficiente C sub 4. Y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden ver que está la tabla hasta 8 nodos. Entonces aquí están, en este caso, en el de 8 nodos tenemos aquí 2 nodos, acá los otros 2 4, aquí los otros 2 6 y acá los otros 2 8. Y para cada uno de estos nodos están sus coeficientes. Este sería C sub 0, C sub 1, este C sub 2, C sub 3, este C sub 4, C sub 5 y este C sub 6 y C sub 7. Entonces así simplemente es ir acá en la función que nosotros tenemos aquí en MATLAB y cambiar la forma como aproximamos este valor, es decir, esta partecita interna de aquí, ¿no? Esta sería la que cambia, porque esa va a quedar C sub 0 por f evaluado en x0 más C sub 0 más C sub 1 por f evaluado en x1. Yo voy a hacer el cambio en cuanto a... Voy a ocultar esto y se los voy a cambiar en cuanto a cómo deben escribirlo para que lo tengan presente por si de pronto se les presenta algún inconveniente, ¿no? Entonces yo voy a colocarlo, voy a copiar de nuevo esto, entonces desde la línea 7, ¿no? Para que en cuanto a los nodos, entonces aquí voy a colocar acá un comentario que diga implementación de la tabla con 2 nodos, en este caso con n igual 2. Entonces, para la implementación de la tabla, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, voy a copiar todo esto para que no importa que se repita en el código. Voy a ocultar para que este lo voy a dejar. Entonces, voy a copiar esto que hicimos al inicio, porque ustedes solamente tienen que hacerlo una sola vez para A y B. Entonces yo lo voy a colocar de la siguiente forma. Implementación de la tabla con n igual 2. Entonces me quedaría since x, defino la función, dejemos la e a la x cuadrado. Entonces voy a colocar f como inline f mayúscula. Aquí defino los límites de integración y aquí voy a definir los coeficientes y los nodos para que lo tengan presente. Entonces vamos a definir coeficientes. Entonces coeficientes, entonces los coeficientes serían C sub 0 igual a 1 y C sub 1 igual a 1. Los estoy tomando de la tabla. Y vamos a definir también los nodos. Entonces los nodos son x0 igual a menos 1 sobre raíz de 3, sqrt de 3, y x1, que sería 1 sobre raíz de 3, o es más, ¿no? Yo les había dicho que no lo tomemos así, sino que lo tomemos todo el valor como aparece en la tabla. Entonces lo voy a copiar
el valor de x0 y x1 que había definido en la tabla. Entonces los defino como menos 0.57, que ese sería el menos 1 sobre raíz de 3, y defino el nodo x1 como el mismo valor pero positivo, ¿no? Que eso es lo que aparecía en la tabla. Entonces, bueno, en la tabla pues primero estaban los nodos y luego estaban los coeficientes. Lo voy a colocar en ese orden. Entonces, primero defino los nodos aquí, luego los coeficientes, y ahora sí encuentro. Entonces, ¿quién es ese A? Ese A es B menos A sobre 2 por T, pero T lo voy a reemplazar por el nodo X0. ¿No? Entonces aquí voy a escribirlo. ¿Quién sería? B menos A. Recuerden que era B menos A sobre 2 por T, ¿no? Entonces lo voy a escribir así, B menos A sobre 2 y multiplicado por T, que en este caso, ¿quién es T? T en este caso sería el nodo X0. Entonces aquí multiplico por X0, B menos A multiplicado por X0 sobre 2 más B más A dividido entre 2. ¿Y quién es B? B es B menos A multiplicado por X1, que es el otro nodo, dividido entre 2 más B más A dividido entre 2. Entonces ya tengo el A y el B. Y entonces, ¿cómo es el valor aproximado? El valor aproximado, recuerden que era B menos A sobre 2 multiplicado por... Y aquí voy a colocar C0 multiplicado por F evaluado en A, que es el valor evaluado en X0, más C1 multiplicado por F evaluado en B, que sería B es la función evaluada en X1. Y esto dividido entre 2. Y entonces aquí calculo el valor exacto, el error e imprimo. Si ustedes están aplicando una función, pues esto de f' no debe ir, ¿no? Simplemente pues asocian a las variables de salida. Aquí lo estoy haciendo es con un script. Entonces al compilarlo me dice que lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que entonces tenemos, aquí en este caso solo tengo un decimal correcto que es 1.4, que es el valor aproximado de la integral. Y si cambio la función, pues aquí simplemente cambio la función, por ejemplo, e a la x y lo corro, ¿no? La función y el intervalo. Entonces ahí tengo, por ejemplo, para la función e a la x, que teníamos que era 1.71, que lo habíamos hecho anteriormente. Y acá puedo cambiar, por ejemplo, si yo quiero para la función seno de x dividido entre x, esa función que no es integrable, y quiero encontrarla entre, por ejemplo, entre pi y 3pi, quiero encontrar el resultado, entre pi y 3pi, entonces vamos a correrla, y aquí tendría ya el valor por la cuadratura de Gauss. Entonces vamos a mirar cuánto nos da. Nos da de menos 0.30 y con un error de 1.3 por 10 a la menos 1, es decir que tendríamos 0.13, tendríamos solamente, pues en el momento no tendríamos decimales correctos con la cuadratura de Gauss. Entonces, pero pues es un valor aproximado, podría ser un menos 0.2, menos 0.4, pero es cercano a menos 0.3 el valor exacto.